Pues bueno, el día de ayer le comentábamos el tema de la pobreza, precisamente que San Luis Potosí bajó el índice de pobreza en el estado, y precisamente para hablarnos de este tema tenemos en la línea a Ricardo Aparicio Jiménez. Él es el director general adjunto de análisis de pobreza de Coneval. Muy buenos días. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Ricardo. Oye, pues que nos comentes precisamente este análisis de la pobreza de Coneval. Sí, cómo no, mano. El Consejo del Coneval lleva analizando durante 10 años, y entonces tenemos una película de qué ha pasado con la situación de pobreza en los últimos 10 años. Y lo que nos dice es que desafortunadamente tenemos muchos retos pendientes para seguir avanzando. En esta década pasó el número de personas en situación de pobreza de 49.5 millones en 2008 a 52.4 millones, es decir, un aumento del 5% en la década. Y pues eso nos alerta de todo lo que tenemos que seguir trabajando y los esfuerzos que se deben redoblar para tener una sociedad más justa. Ese es el primer dato fuerte que quisiéramos compartir contigo. El otro es que si bien el porcentaje de población en pobreza bajó de 44.4 a 41.9% en estos 10 años, el ritmo de disminución que se observa implicaría que, manteniendo este ritmo, requeriría el país 175 años para erradicar la pobreza por completo. Entonces, ese es el panorama así inicial que me gustaría compartir contigo, Jorge. Oye, Ricardo, ¿cuáles son las variantes que ustedes toman para precisamente señalar que un estado ha bajado en el índice de pobreza? Mucha gente que ve estos estudios se mantiene un poco incrédula porque dice, bueno, seguimos viendo a lo mejor ciertas zonas donde la pobreza sigue, pero ¿cuáles son estas variantes que ustedes pues analizan para precisamente decir si un estado ha avanzado en el combate a la pobreza? Muchas gracias, Jorge. En el país, la medición que hace el Coneval como órgano del Estado que evalúa y mide la pobreza está mandatada por el Congreso de la Unión, y se deben de considerar, por un lado, como en todos lados en el mundo, la insuficiencia de los recursos económicos para satisfacer las necesidades básicas, pero no solo eso, la particularidad de la medición mexicana es que también incluye un conjunto de elementos vinculados con los derechos sociales de la población en materia de educación, de salud, de seguridad social, de vivienda y de alimentación. Entonces, combinando todos estos aspectos es lo que nosotros reportamos. Permíteme platicarte un poquito. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Por un lado, digamos, la buena noticia es el incremento que ha habido de la cobertura de servicios básicos en educación, en salud, en vivienda, pero por otro lado también vemos que hay tres grandes retos que enfrentamos. El elevado porcentaje de población que no tiene acceso a la seguridad social, el insuficiente ingreso en el que viven millones y millones de mexicanos, y por otro lado, asociado a este insuficiente ingreso, la cantidad de gente, la cantidad de personas, de familias que no tienen suficientes recursos para alimentarse apropiadamente. Entonces ese es también un segundo balance que nosotros podemos encontrar, y para eso necesitamos establecer un nuevo pacto social que vaya más allá de la mera existencia de programas sociales, sino que permita verdaderamente, con la conjunción de todos los agentes económicos, políticos y sociales, ir construyendo un arreglo institucional que
que nos permita tener seguridad social universal y mejores ingresos y salarios. Oye, Ricardo, los estados, por ejemplo, el día de ayer en San Luis Potosí, obviamente se tomaron estos resultados de que el estado ha avanzado en el combate a la pobreza pues de manera importante, de manera buena, pero ¿cómo tomar estas cifras? También las autoridades potosinas han señalado que pues bueno, se está avanzando, pero también como tú lo mencionas, hay retos y se tiene que continuar por esta ruta porque pues se ha avanzado en el índice de la pobreza. Así es, sin duda el estado de San Luis Potosí es una de las entidades que por fortuna ha logrado avances en la reducción de la pobreza y en la reducción de la pobreza extrema, pero también por otro lado es importante reconocer que cuatro de cada 10 habitantes en la entidad se encuentran en una situación de pobreza y que 8 de cada 10 personas tienen algún problema, ya sea económico o ya sea de vulnerabilidad social. Entonces, todavía tenemos un gran tramo por avanzar. 8 de cada 10 personas hay que mejorarles sus condiciones. Y pues te habla del reto que tenemos. Más aún, si tú me lo permites, 1.200.000 personas habitantes de San Luis Potosí se encuentran en situación de pobreza. Por un lado es bueno que sea San Luis Potosí una entidad en donde ha habido reducciones, pero también el hecho de que 1.200.000 personas se encuentren en situación de pobreza nos habla del reto que enfrentamos. Ricardo, con estos datos, ¿el estado potosino pues está en la línea correcta o tú consideras que tiene que haber algunos puntos donde tienen que precisamente poner más atención las autoridades? Yo creo que los avances son positivos, alentadores, pero sin duda el avance que se requiere tener en las zonas rurales, en particular en las zonas más pobres del territorio potosino, sería un aspecto importante que se debe relevar. También, como comentábamos, e igual de lo que sucede a nivel nacional, el reforzamiento de las acciones tendientes a asegurar seguridad social, alimentación y, por supuesto, el ingreso de las familias para que este sea suficiente, son 3 aspectos que se deberán seguir fortaleciendo e impulsando de manera más intensa. Perfecto. Ricardo, te agradecemos mucho la atención esta mañana y pues estamos en contacto. Claro que sí, Jorge. Un gran abrazo a ti y a toda la audiencia. Igualmente un abrazo de regreso, buen día. Y pues bueno, ahí tenemos la información con Ricardo Aparicio Jiménez, el director general adjunto de análisis de la pobreza de Coneval, con estos datos precisamente que ayer les comentábamos de que San Luis Potosí ha avanzado en el índice de pobreza, en el combate de la misma. Pues bueno, estaremos comentando más adelante también de este tema.